Yo creo que necesitamos, como iglesia, salir un poco de la mentalidad esta de suceso, de que todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser novedoso, todo tiene que ser, bueno, a ver ahora con qué nos entretienen, con qué cosa nueva hay para meter en el conocimiento, qué cosa nueva hay para saber, bueno, yo creo que tenemos que trabajar mucho en el proceso, en la mentalidad de proceso. La mentalidad de proceso nos lleva a profundizar en la luz que vamos teniendo. Entonces, ¿qué es la revelación? Bueno, es luz donde no había luz. Revelación es un velo que se corre. Si hoy hay luz en algo, lo ideal no es buscar una nueva luz, sino profundizar en esta luz y que sea la luz la que nos lleve a una mayor luz, a un mayor entendimiento. No buscar el entendimiento por el entendimiento en sí, no buscar el conocimiento, mejor dicho, por el conocimiento en sí, sino que busquemos el entendimiento en la profundización de la luz. El entendimiento está en profundizar, no en conocer cosas nuevas. Es bueno cuando algo nuevo aparece, pero es mejor cuando eso nuevo lo profundizo. ¿Sí, amado? Yo puedo prender un televisor y me puedo quedar, como dicen los chicos, flasheado con un canal, pero después hay otros canales. Y una vez que voy cambiando de canales, bueno, quizás veo una película y yo puedo decir, wow, qué lindos actores que hay en la película, pero después me pongo a profundizar en los actores. ¿Qué están haciendo los actores? Y están haciendo una obra, están haciendo una película. Y me pongo a profundizar en la película. No termina la película hasta que termina. O sea que, ¿qué tengo que lograr? Que la película o la serie que esté mirando, yo conocer de qué se trata lo que estoy viendo. Y así sucesivamente. O sea que no empieza con el televisor apagado quizás, luego prendido, luego con el canal que puse. Y así sucesivamente. Pero es todo un proceso hasta que entiendo el final de la película o de la serie. ¿Sí? ¿No te da bronca cuando los capítulos de las series están ahí, vos decís, wow, ahora se sabe, continuará? Y vos querés revolear lo que tenés a mano al televisor. Entonces los ansiosos, ¿qué hacen? Buscan series que ya estén todas las temporadas hechas. Entonces, bueno, terminó, a los 5 minutos pongo otra. Pero los que tienen mente de proceso, por eso acá no hay ningún ansioso seguramente, pero los que tienen mente de proceso, bueno, qué bueno, arranqué una serie y la semana que viene el otro capítulo. Qué bueno, porque es un proceso. Y en ese proceso yo voy pensando y viendo qué cosas nuevas tendrá ese capítulo. Bueno, estoy hablando de la serie, espero que me sigan en el razonamiento. La luz comienza con algo y después continúa y necesitamos profundizar en esa luz. De nada sirve ver 6 o 7 películas a la vez, porque no voy a entender ninguna y no voy a saber cuál es el final de ninguna. Nadie en su sano juicio prendería 6 televisores para ver 6 películas distintas. Prende, ve una y cuando termina, ve otra. Y de esa manera es la revelación. Trasladándolo a términos futbolísticos, amados, hicimos un gol, vamos por el segundo. No nos quedemos con el gol. Qué grandes que somos los genios, hicimos un gol. Y sí, mientras estamos festejando el gol durante 2 horas, nos hacen 8. Por eso, si hicimos un gol, vamos a hacer el otro. La idea es salir campeón. La idea es terminar el campeonato ganando. No es competir. En esto no competimos. En esto terminamos el campeonato ganando. Cada uno en su tiempo. A mayor profundización, habrá mayor revelación, mayor gestión, mayor aplicación, mayor madurez y así sucesivamente. Pero el objetivo es salir campeón. Pablo dice, corran la carrera de manera que la ganen. Sáquense los obstáculos, pero para ganar la carrera. Nadie corre por correr. Se corre para ganar. ¿Y qué es ganar? Pablo decía, me saco todo de encima a fin de ganar a Cristo. Esto lo definimos hace unos días. Yo los invito a que profundicen en las últimas predicaciones. Entonces, vos le tenés que decir al de al lado ahora, yo quiero salir campeón. Esto no se trata de hacer un gol y esperar que con ese gol me valga para todo el campeonato. Hay personas que hacen un gol y esperan que con ese gol salir campeones, pero el campeonato quizás tiene 19, 20, 30 fechas. Y yo tengo que llegar a hacer goles todos los partidos. Y cuanto más goles hago, más posibilidades tengo de ganar. Así que
profundicemos, profundicemos. Yo le soy sincero, estaría un año mínimo con cada palabra que el Padre nos permite acceder. Un año, mínimo estaría un año. Pero bueno, también entiendo la vorágine del alma y también entiendo que tenemos que seguir edificando, ¿sí? Es necesaria la edificación, pero cada tema sería fantástico si lo podríamos desarrollar durante todo un año. De hecho, lo hacemos. Al ponerle un lema, por ejemplo, construyendo el escenario para la manifestación de Dios al 2020, es que estamos edificando. Por eso uno de mis mayores anhelos durante estos días de cuarentena, y los volvía locos a los chicos y principalmente a Guido con multimedia y bueno, y a Fernando Riera, también a Martín, para el tema de la estructura, porque quería lograr que detrás mío esté el lema. Quería que todos recordemos que estamos construyendo el escenario para la manifestación de Dios, pero no como un lema, sino como un recordatorio de algo que estamos, una edificación, de algo que estamos construyendo, de algo hacia dónde vamos. Tenemos que saber que estamos yendo hacia un lugar. Y este tema lleva todo el año. Y dentro del tema hay subtemas. Y no nos podemos quedar con el conocimiento y nada más, con el título de cada subtema, con ver la película por la mitad. La idea es profundizar. La palabra, recordemos lo que decíamos días pasados, fue escrita en el Espíritu. Pero para que yo pueda tener esa palabra impresa y en extensión en el alma, yo necesito profundizar, necesito inclinar la voluntad hacia profundizar en la palabra. Por eso, amados, una de las cosas que estamos haciendo, más allá de lo virtual, de estas conexiones en vivo y en directo, como estamos saliendo, son las 19:43 de hoy, más allá de eso, 19:43 con 12, 13, 14 segundos, acá me está diciendo Guido cuando me pone el cartel. Más allá de eso, le estamos buscando la manera, las diferentes formas de que si no podemos salir en vivo y en directo y vos querés ser parte de la palabra, de la construcción de la palabra, si no podemos salir, o nosotros sí podemos salir, pero vos no lo podés ver por una cuestión de datos o lo que sea, o por Facebook o por YouTube, que lo puedas ver o estar ahí en vivo a través de WhatsApp, que sabemos que WhatsApp es ilimitado, o sea que estamos trabajando en eso. ¿Para qué? Para que todos estemos construyendo lo mismo y a la vez, de la mejor manera posible. Acaba de Guido salir corriendo, alguien que lo alcance, por favor. Estamos trabajando, se arranca los pocos pelos que le quedan. Pero tenemos que saber esto, la palabra fue escrita al Espíritu y tenemos que profundizar porque nosotros a través de esa palabra que fue escrita al Espíritu, ¿sí? El Señor, recordemos, se imprimió en nuestro espíritu. El nuevo pacto dice, pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Él nos dio vida al imprimirse en el Espíritu, se imprimió la palabra y esa palabra tiene que seguir alumbrando el alma y estamos quitando obstáculos para que ese alumbramiento sea cada día mayor, cada día más efectivo, para que la palabra se expanda en el alma. Es necesario expandir la palabra en el alma y si nos tenemos que torturar durante todo un año hablando de esto, lo vamos a hacer porque es necesario, porque si la palabra no se expande en el alma, no hay gobierno de Dios en nosotros. Y recordemos lo que decíamos días pasados, tenemos tanto gobierno de Dios en nosotros como Cristo está impreso en nuestra alma. Eso es fundamental que lo podamos entender. Y en esto, en esta expansión de la palabra a través de nuestra alma, recordemos que el escenario número uno, el escenario inicial para la manifestación de Dios es nuestra alma, ¿sí? Es desde el alma hacia el cuerpo y del cuerpo expresando la medida de Cristo que tenemos que expresar. Ahora, amados, es determinante para que esto se pueda producir la voluntad. Sin voluntad, la palabra no se expande al alma. Todos tenemos la capacidad de inclinar nuestra voluntad hacia donde decidamos. Yo puedo inclinar mi voluntad hacia lo que el Espíritu me está permitiendo leer a través de la luz de la palabra, o puedo inclinar mi voluntad hacia la oscuridad de mis propias palabras y de mi propia creencia, y eso es lo que voy a imprimir
en el alma. Pero tenemos la voluntad como medio, como impresora, ¿sí? Como medio para poder imprimir. Ahora, ¿cuál es el gran peligro de siempre estar buscando la nueva revelación o que algo nuevo me digan o acontezca? El gran peligro de esto es terminar haciendo de la revelación una creencia. Es peligrosísimo hacer de la revelación una creencia. O sea, nosotros estamos aprendiendo que Cristo se imprimió las letras en el espíritu, eso dio vida y se empezó a imprimir en el alma. Bueno, que no termine siendo una creencia, que sea algo que yo lo pueda ver, vivir y expresar. Porque si es una creencia, empieza a ser el simple conocimiento, ya salimos los de la banda de, no, porque se imprimió con tinta azul, se imprimió la banda de lo que se imprimió con tinta roja, y qué linda la tinta, y ya hacemos una creencia de lo que el Padre nos permitió tener como revelación. Entonces, quitemos, porque por más lenguaje lindo que tengamos, lo primero que tenemos que ver es que si lo que estamos diciendo es a través de una creencia o que Dios me permitió tener luz para verlo, aunque vea un poquito. Pero si Dios me permitió tener luz, tengo que hablar de ese y vivir ese poquito. ¿Para qué? Para que no se transforme la revelación en una creencia. ¿Cuándo queda en creencia? Cuando queda en concepto aprendido. Eso es una creencia. Cuando queda en concepto aprendido. Cuando no hay expansión, cuando no hay extensión. Y nosotros necesitamos, para que esto no ocurra, algo. Cristo se imprimió como palabra, ¿sí? Se imprimió, la palabra fue impresa, lo decíamos recién. Ahora, ¿qué tenemos que lograr? Profundizar en la composición de la tinta. Porque para que imprimir algo, tiene que tener una tinta. Y nosotros tenemos que profundizar en la composición de la tinta. Porque si nos quedamos con la palabra, queda escrito, queda lo escrito nada más o lo escuchado. Pero si yo profundizo en la composición de la tinta, voy más allá de la palabra en sí, sino que voy más adentro. Por eso dice que la palabra penetra hasta lo más profundo. Y lo más profundo es la composición de la palabra, es la composición de la tinta. ¿Y de qué está compuesta la tinta? De la palabra que es Cristo. De gracia y de verdad. ¿Cuál es la composición de la tinta de la palabra? Gracia y verdad. O sea que si yo crezco en gracia y crezco en verdad, la palabra quiere decir que se está expandiendo. ¿Cómo me doy cuenta si la palabra se está expandiendo en mi alma? Porque crezco en gracia y en verdad. No uso la revelación como un conocimiento que me da superioridad sobre otros, sino que uso la revelación primero para mí, y eso me hace creer en humildad, y luego para exportarla en beneficio de otros. Gracia y verdad. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Ahí entra dentro de la sustancia de la tinta, dentro de qué está hecha la tinta. Dentro de la gracia entra mansedumbre y humildad. Si yo soy manso y humilde, o tengo determinada medida de mansedumbre y humildad, bueno, es porque la gracia está proliferando en mí, entonces ya no tengo un conocimiento, me doy cuenta que tengo la revelación y la estoy viviendo. Esto es, ¿cómo te das cuenta? Bueno, ¿cómo mirás a los demás? ¿Cómo mirás los pecados de otros? ¿Cómo miro a los que, al resto de las personas? ¿Cómo miro a quienes no conocen al Señor? ¿Como pecadores o como alguien que necesita y yo me desvivo para que eso ocurra? Necesita la revelación, necesita la luz. ¿Cómo miro al entorno? ¿Cómo trato a las personas? Eso me van a dar, esas cosas, esas pequeñas pautas me van a dar certeza de cómo estoy funcionando. Si estoy funcionando y está siendo expandida la tinta, si estoy profundizando en el conocimiento de la tinta, porque si Dios borró a través de esa tinta los pecados en mí y me permite solamente leer lo que Él va escribiendo y no lo que ha escrito la vida en mí,
¿sí? O lo que han escrito otras personas en mí, o los conceptos que me vertieron. Si yo puedo ver que Él no se acuerda más de mis pecados, y se supone que no me tengo que acordar de los pecados de nadie. Eso es tinta, eso es gracia expandiéndose. Y si me acuerdo, bueno, lo llevo a donde lo tengo que llevar, a la gracia, no al reclamo. Pero bueno, estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos profundizando en la luz. Así que acordate, si crezco en gracia y en verdad, y ahora vamos a la parte de la verdad, si yo crezco en gracia y en verdad, es porque estoy trabajando en la profundización del conocimiento de Cristo, o sea que la tinta está siendo conocida por mí, la estoy palpando, estoy sintiendo el saborcito en el alma de la tinta, se está expandiendo. Nosotros necesitamos profundizar en lo que produce la tinta y en cómo se detiene el fluir de esa tinta. Nosotros necesitamos profundizar en lo que produce la tinta, y recién hablábamos algunas de las cosas que producen en mí la tinta, y en cómo no detener el fluir de esa tinta. Y una de las pautas para ver, y recién decíamos, vamos a hablar también no solo de la parte de la gracia, sino de la verdad, que es todo uno, pero a nivel pedagógico al Señor se le ocurrió que lo entendamos de esta manera, por dos vertientes. Una de las pautas para ver si estamos fluyendo en la tinta y no en el conocimiento, es la medida de certeza que nosotros tenemos de Dios. Una medida de certeza, ¿sí? Recuerden, la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es lo contrario, y permítanme continuar, porque si no va a quedar como que, wow, qué revelación que trajiste. La certeza es lo contrario de la incertidumbre, ¿sí? Por eso es incertidumbre. No de insertar, incerteza, no hay certeza. En la incertidumbre no hay certeza. Y en eso tenemos que ser claros, porque Dios no es un Dios que genere incertidumbre. Dios es un Dios concreto. En estos días seguramente vamos a hablar de dos términos, vayan pensándolos, teniéndolos ahí. Concreto y abstracto. Hoy no lo vamos a profundizar de ahí, pero sí quiero decir que Dios es un Dios concreto, es un Dios puntual. No anda con vueltas. Señor, ¿qué me quisiste decir? No sé, vamos a ver. Fíjate. Señor, ¿estoy bien o estoy mal posicionado? No sé. Vamos a ver. No, Dios no te deja así, amado. Dios siempre es certero. Dios es concreto. Si estarías acá, te diría, decí conmigo, Dios es concreto. Dios no tiene incertidumbres. Dios no es alguien que genere incertidumbre en el hombre. Dios es exacto, es concreto. Entonces, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Yo soy una persona que está bajo incertidumbre o bajo certeza? Los que se relacionan conmigo, ¿quedan en una incertidumbre sobre Dios o quedan en la certeza? Porque si los que se relacionan conmigo, y no estoy hablando de liderazgo, amado, liderazgo familiar, liderazgo de tu vida, cuando alguien recurre a vos por una cuestión es porque te está poniendo por sobre, ¿sí? Si alguien te pregunta algo, si alguien tiene una duda, un problema, yo recién le preguntaba a Guido si era factible transmitir un video que recién me manda, entonces yo ya me estoy poniendo bajo el gobierno de Guido, porque le estoy haciendo una pregunta, pero entiendo que él sabe más, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros nos vienen a preguntar algo, vemos algo, ¿estamos generando incertidumbre o estamos generando certeza? Porque eso nos va a dar la pauta de lo que está fluyendo en nosotros. Entonces, yo tengo que ver si genero incertidumbre, y no solo en otros, en mí. ¿Genero incertidumbre ante las circunstancias que se me presentan o genero certezas? Yo soy una persona que dice, y lo iba a decir más adelante, pero te tiro una pauta, una ayudita. Yo soy una persona que cuando tiene un problema dice, y me pasan muchas cosas.
¿Qué te pasa? Muchas cosas. Pero tengo que solucionar un montón de cosas. ¿Pero qué? Me pasa algo que no sé cómo describirlo. Y eso es incertidumbre. Si no lo sé describir, amado, no es Dios el que te trajo ese problema. No es Dios el que te trajo esa duda. No es Dios el que te metió ahí. Porque Dios no genera incertidumbre. Cuando no sé, Dios siempre va a tener los canales para que yo sepa. O una persona, un sueño, una respuesta en oración. Dios siempre, una predicación. Dios siempre habla con certeza. Si hay incertidumbre es porque no estoy permitiendo que lo que fluya es la tinta. No estoy profundizando en lo que tengo que profundizar, que es en el conocimiento de la tinta, en el conocimiento de la sustancia de Cristo, en la sustancia, en la gracia y la verdad. Si es verdad, no hay incertidumbre. Cuando estoy en la verdad, no estoy en incertidumbre. De ahí a que yo quiera o no obedecer la verdad, son dos cosas totalmente distintas. Ahí ya son dos cosas diferentes. Pero que la certidumbre está, está. Yo tengo que entender. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿yo soy una persona bajo incertidumbre? Amados, el Señor le dijo a los que estaban ahí en el monte, en Hechos, perdón, en el aposento alto, en Hechos, cuando se fue, les dijo, vengo pronto. ¿Sí? Y eso parece toda una incertidumbre, porque pronto, qué sé yo lo que... Para algunos pronto son 5 minutos, y para otros pronto, como para el Señor, son 2020 años. Es subjetivo pronto. Pero Dios, para no dejar eso en incertidumbre, Él le fue claro. A ustedes les digo, vengo pronto, pero no les importa cuando vengo. A ustedes no les corresponde saber las sazones y los tiempos que solo están en la voluntad del Padre. A ustedes no les corresponde tener certeza de eso. Yo tengo certeza, pero a ustedes no les corresponde. Por eso Dios hay cosas que permite acceder y otras que no. Pero Dios, cuando no permite acceder a algo, no deja la incertidumbre. Dios les dijo, a ustedes no les corresponde saber esto, pero me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria y Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, a ustedes no les corresponde tener certeza de cuándo vengo, pero les voy a dar una certeza. Y en eso tienen que trabajar, sean testigos. ¿De qué? Y después a Pablo se lo profundizó, de lo que me aparecí y de lo que me voy a aparecer. Sean testigos de la vida del Hijo en ustedes. Sean, no de lo que hace el Hijo, de la vida del Hijo en ustedes. Sean testigos de lo que la letra que está impresa en el alma, de la sustancia de la tinta, sean testigos de eso. O sea, que no los dejó en incertidumbre. Él fue muy certero. Me voy, vengo pronto. Pero acá les digo lo que tienen que hacer. Amados, no sé qué hacer para Dios. Profundiza en la tinta. Y vas a ver cómo vas a empezar a vivir conforme a lo que la tinta dijo que tenés que vivir. Dios nunca deja al hombre en incertidumbre. Noé edifica un arca. ¿Qué es un arca? No te importa qué es un arca. Vos edificás según el plano que te voy a dar. Edifiquen iglesia. ¿Cómo es el modelo exacto? Eso no importa. Lo que importa es lo que yo les digo que tienen que hacer. Dios es certero, es exacto, es concreto, no genera incertidumbre. No sé cómo hacer el arca. Yo no te dije que sepas cómo hacer el arca o qué significa el arca. Ya te doy instrucciones de cómo hacerla. Hacé el tabernáculo, Moisés. Y Moisés no sabía bien lo que era un tabernáculo, pero siguió los planos y lo hizo. Porque Dios es certero, paso a paso. Dios es certero. O sea que Dios le dijo a estos muchachos, ustedes tienen que trabajar en ser testigos, no en avisadores de mi venida. ¿Cuánta gente es avisadora de la venida de Cristo, pero no se ha transformado en testigo? No somos testigos de la venida. Sí, podemos mencionarla, pero no, nosotros la certeza es la de ser testigos de Él, y para eso tenemos que profundizar, porque es más fácil decir Cristo viene y eso no me genera ningún tipo de responsabilidad y no me genera ningún tipo de profundización, y como ya está escrito, me avala una escritura, que profundizar en ser testigo de lo que estoy viendo de Él. Dice
Pablo a los tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses 3:11, lo vamos a leer en la Biblia, la palabra hispanoamericana. Pablo les da una certeza a los tesalonicenses. Ellos ya estaban con esto de la segunda venida. Entonces, ¿qué habían dejado de hacer estos muchachos? Dejaron de trabajar, total Cristo viene, y no atendían la familia, total Cristo viene, y no hacían nada, total Cristo viene. Entonces Pablo los agarra y les dice, y es que nos hemos enterado de que algunos viven ociosamente entre ustedes. En lugar de trabajar, se entrometen en todo. Ahí tenés otra pauta. ¿Cómo encontrás una persona que está desenfocada totalmente en lo que tiene que estar enfocada y que vive en incertidumbre, que no vive en la certeza? Simple, está ociosa en lo que respecta a la gestión de lo que la palabra dice que hay que gestionar. Es un estorbo, es una persona que está ahí, pero se entromete en todo, pero no profundiza en nada. Esa es una persona que está en una situación de ociosidad, alguien que está en incertidumbre. Amado, amada, esto no es para juzgar, sino para hacer diagnóstico. Si alguno de nosotros es encontrado en incertidumbre, métase a profundizar en la sustancia de la palabra para volver al lugar de donde nunca se tendría que haber ido, que es la certeza de Cristo. Los que trabajan en esto entienden algo. Entienden que Dios es concreto, como decíamos recién para hablar. Nunca le va a generar incertidumbre a sus hijos. No hay padre que le genere incertidumbre a sus hijos. A ver, ¿qué vamos a comer? No sé. Papá, tengo hambre. Y bueno, veremos si comemos. No. Un padre siempre genera certeza en los hijos. Cuando el padre no genera certeza, no es un padre que tenga título de padre, quizás es progenitor, pero no padre. Los padres estamos para generar certezas en nuestros hijos. Los padres tenemos que generarles seguridades a nuestros hijos. Estamos ante una generación de personas muy inseguras por padres que no les generan seguridades. Y me voy a incluir porque soy parte de esta generación. Nosotros tenemos que generar certezas a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ven inestable el matrimonio, cuando nuestros hijos ven inestable que papá un día va a la congregación, otro día no va, un día ama al pastor, otro día lo odia, un día le gusta la Biblia, otro día le gusta el Corán, amado, nuestros hijos no saben para dónde salir, entonces les estamos generando incertidumbre. Nosotros estamos puestos para generar certezas. Y Dios es un Dios que le genera certezas a sus hijos. Ahora bien, los que no son hijos están bajo incertidumbre, porque están bajo el Dios de este siglo, como le dijo el Señor describiéndolo a los fariseos, padre de mentira. Entonces, donde hay mentira, no hay certeza, y donde no hay certeza, hay incertidumbre. El mundo sin Dios, los que no son hijos, están bajo incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la fe, porque lo primero que me da el creer es la fe, y la fe es la certeza. Entonces quedo en la certeza. Creer lo correcto, creer a la palabra, es quedar automáticamente en la certeza. Ahora, los que no son hijos están bajo incertidumbre y por eso es fácil manipularlos. Nada más fácil que manipular a alguien que está bajo el gobierno de la incertidumbre. Ahora, ¿cuál es el tema? También es fácil manipular a los hijos inmaduros. Porque los hijos inmaduros también están en incertidumbre. Por eso la función de las gracias ministeriales es justamente perfeccionar, ayudar a la madurez de los santos para que no sean niños fluctuantes, que los lleven para cualquier lado. Entonces, la idea de Dios es que salgamos de toda inmadurez. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o sea que los dos viven bajo incertidumbre. Porque dice, y lo vamos a leer ahora en Gálatas 4:1,
que si el heredero es niño, no difiere en nada, aunque es señor de todo. ¿Por qué no difiere con el que no es señor de nada, que es el esclavo? Porque vive bajo la incertidumbre de no saber ni lo que tiene, ni lo que... Entonces ahí empiezan los celos, famosos celos entre hermanos, aflora Caín, ¿sí? No, que mi hermano es esto, mi hermano es aquello, mi hermano es lo otro. ¿Por qué? Porque no hay certeza, no hay certidumbre de cuál es la asignación. No hay entendimiento que todos somos transformados para ser uno en Cristo. Entonces, amado, dice Gálatas 4:1, el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero también les digo, en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y yo digo, pero es el mismo Pablo que después dice que seamos como niños en la malicia. Es la misma Biblia que el Señor dice, dejen que los niños vengan a mí. Entonces yo digo, acá el niño no debe ser el niño que todos creemos que es un niño. Acá está hablando de otra cosa. Y la realidad es que la palabra niño acá es nepios. Nepios. Y significa una persona de mente simple o inmaduro. Una persona de mente simple como un cristiano inmaduro. Dice claramente el griego. Entonces Pablo lo que está diciendo es, en tanto el heredero es una persona de mente simple o inmaduro, que es lo mismo, en nada difiere del que está en el sistema de incertidumbre, aunque es señor de todo. Por eso esa persona no tiene certeza ni de quién es él, y por eso no tiene certeza de la palabra, y no tiene certeza de para qué lado salir, y cuando la palabra viene no sabe si creerla o no creerla, porque no está fuera de la certeza, está en incertidumbre. Dice Proverbios 27:12, el hombre prudente ve el mal y se esconde. O sea, el que vive bajo la certeza, el que vive en incertidumbre, ve el mal y se esconde. Ahora, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. El niño, aunque cristiano sea, el que decide no madurar, como decimos a veces, se lleva todo puesto y paga las consecuencias. Amado, quiero hacer una diferencia, porque un niño en la fe, un niño que recién está comenzando, o va caminando y bueno, no hay una temporada de niño, una temporada de adolescente, no en todas las áreas siempre somos maduros, en algunas somos niños, adolescentes, vamos creciendo, vamos caminando, por eso hablamos de proceso, pero un niño en la fe, ¿cómo lo encontrás? Un niño, no un inmaduro, un niño en la fe se equivoca, se enoja, pero se deja ayudar. Un niño en la fe se equivoca, pero se deja ayudar. El niño es abierto a la corrección. ¿Por qué el niño es abierto a la corrección? Porque sabe, más tarde o más temprano, todo lo que sabemos, somos papás, sabemos esto. El niño se puede enojar, puede patalear, puede hacer berrinche, pero él sabe que más tarde o más temprano que lo que se hace, esa corrección es a su favor. Un niño siempre entiende. Alguien que no está en inmadurez siempre entiende que la corrección es a su favor. Ahora, un simple, o sea, un inmaduro, es el que decide vivir en tinieblas por propia voluntad. Porque cuando se equivoca, en lugar de escuchar la corrección, prefiere escuchar sus propias creencias. Por eso es inmaduro, no niño. Prefiere escuchar sus propias creencias y persistir en el error. Y acá dice, el simple sigue adelante y paga las consecuencias. Las influencias que hay en el aire conectan con las creencias del inmaduro, esas creencias que al inmaduro le dan seguridad, ¿sí? Por eso persiste en el error, porque la influencia del aire huele, el sistema huele el que es preso de él, el que es amigo de él, el que tiene creencias que lo unen a él, lo huele, lo conoce, lo influencia. Entonces esas creencias, esas influencias del sistema conectan con las creencias que a esa persona que está en inmadurez le dan seguridad.
Y eso, ¿saben a qué da luz? A la arrogancia. Eso da luz a las tinieblas en la persona. Las creencias conectadas con la influencia dan luz a la arrogancia. Por eso la diferencia entre niño e inmaduro. Dice el primer proverbio en el versículo 22, Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y a los simples les mete dos categorías. Dentro de simple hay dos categorías. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Fíjate, amado, amada, que no está hablando de un niño. Está hablando de alguien que por persistir en el error pasa a ser un burlador, y un burlador no es que el que hace chistes, sino es que es alguien que le toma el pelo a la palabra, que tiene la palabra, subestima la palabra, la pone por debajo de sus propias creencias. Y dice, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Señor. Este proverbio le habla a alguien que por decisión propia, por eso dice, ¿hasta cuándo? Certeza. Le pregunta, dame una certeza. ¿Hasta cuándo? Le habla a alguien que por decisión propia queda fuera del sistema operativo de Dios. No le está hablando a alguien que no la ve. Le está hablando a alguien que no la ve porque decidió no verla. Decidió ver otras cosas. Decidió operar fuera de lo que es Dios, de su sistema operativo. Ahora bien, Dios a los hijos siempre les va a hablar claro, siempre les va a hablar con un lenguaje que entiendan. Por eso me encanta lo que pasó en Hechos, tan desvirtuado muchas veces por las doctrinas y las diferentes doctrinas, cuando desciende el Espíritu y se imparte en esos primeros apóstoles, dice que hablaban otras lenguas, y el Espíritu habló a todas las lenguas para que todos entiendan. Para que todos entiendan, se revirtió lo que pasó en la Torre de Babel. En Babel todos fueron confundidos, pero acá todos pasaron a estar en incertidumbre en Babel, ¿sí? Todos pasaron a estar en un sistema operativo ajeno a la vida de Dios. Pero acá fue todo lo contrario, todos entendieron. Dios siempre habla en un lenguaje que se entienda. Cuando no entiendo, pueden ser dos cosas: o que yo decidí no entender, o que no es Dios el que me está hablando. ¿Viste esas personas que a veces tienen un sueño y dicen, no lo entiendo? Pero fíjate, si fueron los ravioles, o es Dios y vos estás en una tiniebla que no te permite ver eso. Pero Dios siempre habla en un lenguaje que nosotros entendamos. Dios no puede, Dios no habla en el lenguaje que decíamos recién. Te voy a mandar a hacer algo. ¿Qué? No sé. Vamos a ver si lo descubrís. No, Dios es más concreto, es más directo. A lo sumo que no nos quiera decir algo porque está buscando que profundicemos. Nada más. Pero Dios no es un Dios que habla en incertidumbre. Amados, a los hijos les habla claro, les habla exacto. Por eso dones de revelación. Y para los que no me están mirando, hice comillas. Dones de revelación, dones de ciencia, dones de profecía, que son manifestaciones de incertidumbre, no es Dios hablando. Quizás el don está, lo explicamos hace unos días, te invito a que veas Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra, parte 4, que lo predicamos el viernes, está en YouTube. El don viene de Dios, pero Él puede empujar, y si pasa por donde de Cristo está escrito, por donde Él imprimió en nuestra alma, si pasa por ahí el don, eso fluye y deja vida, deja certidumbre, deja certeza, deja una persona establecida, deja una persona firme. Ahora, cuando el don pasa para el otro lado el don viene y empuja, y lo que sale es manifestación de la carne, ahí queda incertidumbre. Ahí queda muerte, queda oscuridad.
Por eso yo tengo que tener en claro si es Dios. Y acá te estoy dando los síntomas de si es Dios o si no es Dios. Si Dios está usando el don o lo estoy usando yo en beneficio propio, en beneficio mío. La incertidumbre, amados, es una herramienta de manipulación. El alma manipula, el alma no regenerada nos manipula utilizando nuestras creencias. Y siempre, bueno, va a conectar con un manipulador que esté afuera, ¿no? Pero el alma manipula con incertidumbre. La incertidumbre es una gran fuente de manipulación. Amados, si querés tener a alguien cautivo, generale una incertidumbre. Si vos querés tener a alguien cautivo, generale una incertidumbre. Cautivo de vos, ¿no? Te estoy dando una estrategia de manipulación que no te tendría que dar. Pero si querés tener a alguien cautivo, generale una incertidumbre. Porque el alma no regenerada es generadora de incertidumbre. Y como decíamos recién, suele conectar con generadores de incertidumbre. Por eso tanta gente creyendo a gente que no le debería tener que creer. La incertidumbre esa, ¿cómo te das cuenta si tu alma está generando incertidumbre? Bueno, recién lo decíamos, pero te lo voy a profundizar un poco. Esa persona que dice, tengo muchas cosas para resolver. Y vos le decís, ¿cuáles? Muchas. ¿Pero cuáles? Muchas. Pero vamos por una. ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera. ¿Pero cómo se llama? Si yo voy al médico, necesito que me digan cómo se llama la enfermedad. Y aunque no me digan cómo se llama, que me dé el tratamiento. Pero el médico sí tiene que saber cómo se llama. ¿Pero qué hace el alma? Tenés muchas cosas para resolver. Tenés muchas cosas para solucionar. Esto no estoy hablando de que le digamos a las personas, a veces sale, pero la realidad es, ¿qué te dice tu propia alma? Tenés mucho para hacer. ¿Qué es lo mucho? Dios no habla en lenguaje de mucho. Dios a los muchos lo hace uno. Dios no genera incertidumbre. Convoqué a los muchos para hacer uno, un hijo. Entonces, amado, Dios no, si vos tenés muchas cosas y no las podés definir, no le podés poner nombre, ni yo le puedo poner nombre, es porque estoy en un lugar de incertidumbre. Mi alma me está manipulando para que yo tenga la atención en incertidumbre, porque Dios lo primero que va a hacer siempre es alumbrarme para ver qué tengo que resolver. ¿Cuál es el punto principal a resolver? Pasa que la vorágine en la que vivimos no nos permite hacer un stop y decir, paren. Tengo que ver qué tengo que resolver. Yo no puedo vivir diciendo, tengo muchas cosas. Amado, hoy, ahora, ya, ¿qué nombre tienen las cosas? Esas muchas cosas, ¿qué nombre tienen? Si tu esposo, tu esposa, tus hijos están acostumbrados a decir, tengo muchas cosas, ¿qué nombre? Ya, decime el nombre. Por lo menos dame el nombre de 3. Porque si no hay 3, no son muchas. 2 es poco, y una, ni hablar. Y ahí le ponemos nombre. Hay que ir acotando, cerrando. Hacé así conmigo. Cerrá el círculo. Cerrá hasta que quede un puntito. Y ahí apuntamos. Todo eso lo metés en un punto y ahí apuntás. Y después vamos por lo otro. Pero si no tiene nombre, ¿cómo vamos a resolver algo que no tiene nombre? Es lo mismo que yo le diga a Guido, filmame con la cámara. No, con muchas cosas. ¿No? Hay algo que filma, que se llama cámara. Tiene nombre. Podés filmar con un celular, pero tiene una cámara. ¿Qué sirve? Porque la mayoría son japonesas, por eso. ¿Qué sirve para filmar? Una cámara. No puedo filmar con una freidora. Tiene que ser una cámara. Por eso, ¿cómo se llama? Ponele nombre. Y una vez que le pusiste nombre, pregúntale cómo lo estás resolviendo. ¿Cómo estás resolviendo lo que tiene nombre? Porque si son muchas cosas, no lo puedo resolver. Es como que vaya al médico, señor, tiene muchas cosas. ¿Y qué me va a dar? Y otras tantas. No. Tiene que haber algo fijo, efectivo, puntual. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Cómo resolvemos el virus? No sabemos. No hay certidumbre. Y eso genera manipulación. Pero te voy a dar una buena de la incertidumbre. Dios tiene muchas cosas para vos. Dios tiene grandes cosas para vos. Amado, si alguna vez te dijeron eso, o sos un cristiano que recién está comenzando y alguien te dijo eso, yo te pido un favor, decile qué cosas. Porque si no sabes qué tiene, no me...
Porque cosas más grandes que Cristo, quiero decirte que Dios no tiene para darte. Si no te conformaste con Cristo, no hay más. Porque Él es lo más grande que tenía el Padre. El Padre lo más grande que tenía para darnos era el Hijo. Entonces, cuando te dicen grandes cosas, ¿qué cosas grandes? A mí me lo dijeron, ¿eh? ¿Y sabes qué? Testigo arrepentido, yo lo dije. Y si te lo dije a vos, venía a preguntarme qué cosas. Y si no te sé responder, tendré una incertidumbre, así que rechazala. Dios es exacto, Dios es puntual. Ahora, si yo identifiqué algo que Dios me habló para que yo haga, la pregunta es, ¿me estoy preparando? ¿Estoy trabajando en eso? ¿O estoy trabajando en lo que a mí me parece? Y Dios lo hará. No, Dios no lo hará porque Dios lo hará. Esto es el que dice, algo Dios va a hacer. No, amado, Dios no va a hacer nada. Algo Dios va a hacer. No, no, lo que va a hacer es alumbrarte para que vos gestiones y alumbrarme a mí. Si Dios te dijo algo voy a hacer, Dios te va a decir qué. Cuando Él dijo, cosa grande haré, no la conoceréis. Claro, le estaba hablando a alguien que no tenía la capacidad de verlo por el Espíritu, pero después Él lo dejó bien claro, la cosa grande era la manifestación de Dios, la manifestación de Cristo en la tierra, la iglesia funcionando. Él fue muy claro siempre. Lo que pasa que, bueno, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero ese es un problema de ser incrédulo. Por eso el que decide vivir en incertidumbre, decide vivir en incredulidad, entonces queda bajo el Dios de este siglo que ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero si yo voy a la iglesia, no importa. Pero si yo escucho la palabra del nuevo pacto, yo escucho la verdad presente, amado, por más que escuches lo que escuches, si vos estás bajo incertidumbre, por más que escuches lo que sea, lo vas a escuchar en oscuridad y nunca vas a tener la sustancia de la tinta funcionando en vos, ni yo la voy a tener si vivo en ese lugar. No me tengo que olvidar, amados, la palabra fue dada para derribar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Estructuras, edificaciones. Por eso dice que derriba toda altivez y argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. ¿Por qué se levanta contra el conocimiento de Cristo? Porque son paredes. Y yo acá me pongo a edificar paredes y edifico. ¿Saben dónde quedo yo? Bajo una oscuridad. Porque salgo de ese reflector, salgo de esa luz, salgo de estas dos luces y quedo bajo la luz de las paredes, que no deja de ser luz, pero poca, es oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. Entonces, amados, ¿para qué se derriban los argumentos? Para tener la luz resplandeciendo en nosotros. Ahora, como la palabra derriba argumentos, suele enojar. Porque a nadie le gusta que lo contradigan. Y si hay uno ahí que le gusta que lo contradigan, vamos a orar para que sean derribados argumentos y para que el espíritu de mentira salga de vos, ¿sí? Porque a nadie le gusta que lo contradigan. A este que habla tampoco le gusta que lo contradigan. A nadie le gustan las contradicciones. Ahora, asegúrate que cuando vas a contradecir algo, tener los argumentos necesarios para que esa contradicción sea en base a algo argumentado. Porque si es en base a alguna teoría conspirativa de tu propia alma, es un problema que vas a tener y te estás enfrentando al mismo Dios, a la misma palabra. Entonces es necesario, Pablo se dio cuenta. Señor, ¿quién eres? Oh, esta luz no la vi nunca. Esto que veo acá no lo vi nunca. Esta luz es más grande que yo. Porque Saulo era bastante arrogante. Pero Pablo terminó siendo el más pequeño de todos. ¿Por qué? Porque vio la luz. Y él entendió que esa luz era mucho más grande que él y que no podía arrogarse él de haber conocido la luz por mérito propio, sino que era la luz la que decidió encontrarlo a él. Entonces, amados, la palabra enoja a veces, porque siempre que me quieran derribar argumentos me voy a enojar. Pero si yo puedo ver la sustancia, si yo profundizo en la tinta, voy a recibir una inyección de gracia. Voy a recibir una inyección de verdad, no de ley, no de juicio. Por eso tengo que salir urgente de la zona de incertidumbre para vivir en la certeza.
Al derribar argumentos, ¿qué hace la palabra? Derriba las tinieblas, todo lo que encierra. Ahora, una vez que está derribado el sistema de creencias, los argumentos, todo lo que se levantó y levanté, porque lo levanto yo contra el conocimiento de Cristo, una vez que se derriba todo eso, yo decido si salgo de esa estructura y voy hacia la luz, que quizás no es una edificación que yo pueda conocer, pero sí sé que es la certeza de que es en función de que soy parte del cuerpo de Cristo, que soy hijo, y como hijo Dios me quiere revelar, me quiere dar luz, quiere derribar mis argumentos para que yo lo conozca cada día más a Él. Si yo voy hacia ahí, voy a tener mayor conocimiento, pero yo también puedo elegir volver a edificar lo que Dios derribó. Lo puedo hacer. Dios me da la oportunidad de elegir. Por eso, la fe no nos lleva nunca a la incertidumbre. La fe siempre me lleva a la certeza. La fe dice, se derribó tu sistema de creencias, tus argumentos. Bueno, hay una luz. Vení que acá está la certeza. Acá hay certeza. No te quedes en incertidumbre porque le vas a generar incertidumbre a todo lo que toques. Todo lo que toques va a vivir en un sistema de incertidumbre. La fe no me lleva a algo imaginario. La fe no es creer que Dios algo va a hacer. No, eso es imaginación. Eso es darte un consejo para sacar del paso. O sea, que querés saber si alguien te está corriendo o se está sacando tu problema de encima y te va a decir algo Dios va a hacer. Cree que algo Dios va a hacer. Y ni Él sabe si Dios va a hacer algo, pero te lo dice con tal de que te quede tranquilo que Él está ahí con vos. Creamos que Dios algo va a hacer, ¿no? Creamos porque Dios algo ya hizo. Hay una certeza. Hay una certeza. Yo no puedo tener ni estar cautivo ni tener a alguien cautivo. Por eso primero viene el creer. Creer, tengo la voluntad de creer, está la luz. Primero viene el creer, después viene la fe. Porque la fe no es mía, la fe es de Él. Una vez que creí, la fe es la que me hace caminar. Y me dice, inclina tu voluntad para la certeza. Y camino, ¿y sabes qué? Hay certeza, hay terreno, hay para recorrer. La fe es certeza, la fe es concreto. El apóstol Pablo le dice a los corintios, teniendo el mismo espíritu de fe, 2 de Corintios 4:13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Sabés lo que es este hablé? Este hablamos, creí, por lo cual edifiqué lo que se me mandó a edificar. Creí, por lo cual hablé, edificamos cuando hablamos. Creí, por lo cual hablé y edifiqué lo que se me mandó a edificar. Quien está en incertidumbre puede hacer muchas cosas, pero nunca edifica. Es más, ¿alguna vez vieron esos capítulos? No me van a poder contestar, pero esos capítulos del Chavo, que el Chavo tiene que levantar algo que lo mandaron a ordenar y levanta algo y se le cae otra cosa, y levanta esa otra cosa y se le cae esto. Así vive el que está en incertidumbre. Edifica algo, con un brazo levanta y con el otro tira. Y se da vuelta y con la espalda, por no decir otra cosa, derriba lo que está atrás de él. Y lo que está delante lo edifica y se da vuelta y derriba. Así vive alguien que está en incertidumbre. Edifica por un lado, pero derriba por el otro. Nunca puede edificar. Te estoy dando otro síntoma de alguien que está en incertidumbre. Empieza a edificar y derriba. Empieza a edificar y derriba. Entonces, hoy la idea es salir de la esclavitud de la incertidumbre. Porque ¿qué genera la incertidumbre? Genera temor. ¿Para qué? Para ser controlado. Eso viene de afuera, pero primero conecta con algo que está dentro. La incertidumbre genera temor. La incertidumbre genera control. Antes del temor, amados, siempre está la incertidumbre. Incertidumbre desgasta. Incertidumbre desenfoca. Desgasta, desenfoca. Una persona en incertidumbre está
todo el día haciendo, pero no está edificando nada. La única edificación que da reposo, que no da desgaste, es la edificación de lo que Dios nos mandó a edificar. Si yo estoy trabajando en algo, tengo, usemos acá, Leo, una peluquería, pero yo tengo la conciencia de que en esta peluquería está Dios usando esta peluquería, y a mí como peluquero, para edificar su iglesia, yo trabajo en reposo, estoy metiendo esa peluquería en certidumbre. Ahora, si yo tengo la peluquería como sustento de vida y nada más, yo metí la peluquería bajo un sistema de incertidumbre. Cuando yo entiendo para qué hago lo que hago, por eso el Señor fue claro y en la Escritura dice, hagan todo como para el Señor. Claro, porque si lo hacemos todo como para el Señor, estamos trabajando en certeza. Todo lo que saque de ahí lo meto en incertidumbre. Y por eso las personas no saben muchas cosas hoy de qué va a pasar con su futuro, de qué va a pasar con su vida. Quienes están edificando saben, aunque les agarra esa cosita, pero saben y se mantienen, porque saben que están edificando lo que tienen que edificar, entonces están en certeza. La fe nos fue dada para edificar, no nos fue dada para que cumplamos sueños personales. Aunque cuando edificamos hay muchos sueños que se van a cumplir, que los vamos a poder realizar. Así que antes del temor está la incertidumbre y antes de ese temor y esa incertidumbre hay un desgaste. ¿Cuál es el fin? Paralizar. Cuando uno ya está desgastado, una lagartija es un dragón, amado. Cuando uno está desgastado, una mosquita es un águila. Cuando uno está desgastado, un murciélago es Batman. O sea, amados, cuando uno está desgastado, cualquier cosa después lo paraliza, lo detiene, lo frena. Pero no se llega al desgaste si antes no pasamos por la incertidumbre. El alma es generadora de incertidumbre. ¿Por qué? El alma no regenerada es generadora de incertidumbre. Porque mayor incertidumbre, mayor desenfoque. Por eso, darle incertidumbre a las personas es una estrategia excelente de control y manipulación poblacional. No me voy a meter en ese tema porque no es el de hoy. Amados, nosotros puede que no tengamos en claro el formato de la construcción, pero sí Dios nos aseguró cómo construir y qué materiales usar para construir. Puede que no tengamos claro el formato de iglesia, porque antes era para nosotros era un auditorio y ahora sabemos que es una cámara y gente atrás sentada en la casa y algunos acá haciendo otras cosas. De hecho, el apóstol Pablo concurre a un auditorio y dice, esto es iglesia, porque no era el formato que él vio cuando fue transportado a la visión de lo que era la iglesia. Pero lo que sabemos es lo que estamos edificando y Dios nos dio los materiales para hacerlo. No está en nosotros tener que saber el plano final, el plano general. Amado, un obrero puede no tener acceso al plano general de una obra. De hecho, ningún obrero casi tiene acceso al plano general de la obra. Pero le dicen, vos tenés que hacer este baño. Y el tipo hace el baño. Y le dan los materiales para hacer el baño. Y él sabe que son los baños de un edificio. Pero nunca tuvo acceso al edificio. Nunca tuvo acceso a los planos. Y no le importa. Amados, cuanto más certidumbre tengamos de la tarea que tenemos que realizar y de los materiales que se nos asignaron, menos vamos a estar pendientes de lo que no tenemos que tener certeza. Porque estar buscando a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Dios ya te dijo. Hacé lo que ya se te dijo. Y lo que no se te dijo, no lo hagas. Esto es simple. Diría la publicidad. Es simple. Es claro. Dijo el Señor mismo, lo que de mí está escrito. Y con esto ya voy a ir terminando. Lucas 24:44. Te invito a que puedas buscarlo. Lucas 24:44 dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos, que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. El Señor, cuando caminó la tierra, no hizo nada que no estaba escrito. Todo lo que estaba escrito. Por eso en algunos lugares hizo unas cosas, en otros hizo otras. No resucitó a todos los muertos, resucitó uno solo, porque estaba escrito. Era necesario pasar por Samaria, estaba escrito. No era que era necesario porque tenía que ir a tomar agua a Samaria, era necesario porque estaba escrito. Entonces todo lo que está escrito de mí, eso hice, dice el Señor. Él no vino a hacer grandes cosas para Dios. Él vino a hacer lo que de Él estaba escrito. Por eso fue a la cruz sin chistar, porque estaba escrito. Por eso no se bajó de la cruz pudiendo hacerlo, porque estaba escrito de Él. Todo lo que de Él estaba escrito. ¿Y qué significa lo que de Él estaba escrito? La certeza. Por eso cuando la Escritura, el Señor nos anuncia y nos dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, una certeza de salvación. Lo que ocurre es que esa certeza está en el Espíritu, se tiene que trasladar al alma y luego tiene que ser una expresión y todo lo que toque tiene que ser salvado. No es el tema de hoy la salvación, sino que es el punto central, la certeza. Fuera de toda incertidumbre, el Señor hizo lo que de Él estaba escrito, lo que el Padre había dicho. Él habitó en un cuerpo y fue esa habitación una constante, un constante transporte de certeza. Donde Él estaba había certeza. Por eso dice que les hablaba como quien tiene autoridad, porque le hablaba de todo lo que estaba escrito. Certeza. Certeza. El Señor en la Biblia es claro. Dice, dio apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros, a fin de, o sea, nos dio las gracias a fin de, certeza, perfeccionar a los santos para, dio las gracias a fin de, y luego a fin de, no hizo nada a la deriva, todo con certeza, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Oración para. Si ustedes leen el contexto, es para. Todo lo que Dios hizo fue para. Lo que de Él estaba escrito, para. Todo fue la cruz para, en función de. Nada era con incertidumbre. Todo es con certeza. Todo, absolutamente lo que Dios planificó fue para que, y para este tiempo y para esta generación, es para que seamos aquellos que edifiquen el escenario para su manifestación en la tierra. Somos una nación hecha por Dios para manifestar a Dios. Por eso somos una nación que nació de Él. La nación que nace de Dios es Cristo, y todos los que estamos en Él somos parte de esa nación. Amados, con esto quiero terminar. Algunas preguntas que me gustaría que te puedas hacer, reflexivas, y que yo me haga, ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo la ventaja de tenerlas acá en el apunte, y ya me las estuve haciendo, por eso te las puedo decir. ¿Para qué pienso lo que pienso? Yo pienso que, diría Eros Ramazzotti, ¿para qué pienso lo que pienso? Estamos volviendo a los viejos momentos del auditorio. ¿Para qué pienso lo que pienso? ¿Para qué pienso que esto quede mejor? ¿Para que tengas una mejor calidad de transmisión vos, para poder expresar mejor? ¿O porque a mí me gusta salir bien en cámara? Eso es casi una utopía, es imposible que yo salga bien en cámara. Amado, ¿para qué pensás lo que pensás? ¿Para qué pienso lo que pienso? Esto que tengo acá en la cabeza, ¿para qué lo pienso? La gente piensa de mí, ¿te sirve pensar eso? ¿O te da incertidumbre? El Señor, cuando mandó a preguntar
qué decía la gente que él era, no era para ver la estima de él cómo quedaba en función de lo que los demás decían. El Señor fue para ver cómo estamos de tiempo. A ver, ¿qué pasó con Juan? Le cortaron la cabeza. Bueno, ahora empezó mi tiempo. Mujer, le dijo a la madre, mi hora no ha llegado, porque no era el tiempo. Entonces, ¿para qué pienso lo que pienso? ¿Es porque quiero vivir en el tiempo correcto o porque tengo ganas de vivir en una incertidumbre eterna? Y eso me ayuda. Amado, el que vive en incertidumbre vive en victimización y hace condolencia de sí mismo, y eso a veces le ayuda. ¿Para qué? Para sentirse bien, para no ir a la luz, para que la luz no lo corrija. ¿Para qué pienso lo que pienso? ¿Para qué veo lo que veo? Estos los que tienen dones, los que sí, todos tenemos dones, pero aquellos que dicen veo aquello, ¿para qué? Porque si no es para la edificación del cuerpo, ¿para qué? Yo en esta persona veo, pero ¿para qué lo ves? ¿Para que esa persona pueda ser perfeccionada y termine construyendo el escenario para la manifestación de Dios? Yo veo que lo que está haciendo el gobierno, ¿para qué lo ves? ¿Podés hacer algo con eso? Porque si Dios te permitió ver algo es para que hagas algo, si no, no fue Dios. Si no fueron mis propias creencias, mis propias maneras de pensar, por no decir que pudo haber sido algún espíritu engañador. Entonces, ¿para qué veo lo que veo? ¿Para qué veo la palabra? ¿Para qué veo esta transmisión? ¿Cuál es el fin por el cual me congrego en su nombre? ¿Para qué? Y por último, hay más, pero vamos a quedarnos en esta. ¿Para qué decido lo que decido? ¿Para qué tomo las decisiones que tomo? Tengo que tomar decisiones. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esa decisión? ¿Cuál es el fin de las decisiones que tomé? Porque si el fin es algo personal, más tarde o más temprano eso termina corrompido. Ahora, si el fin de la decisión que tomé es poder seguir edificando en función de lo que Dios me mandó a edificar, es una decisión exacta, que me va a sacar de toda incertidumbre, que me va a sacar de toda tiniebla. ¿Para qué tomo las decisiones que tomo? Son 3 preguntas que estaría bueno que todos nos las podamos hacer. Quiero que podamos orar en esta noche. Seguramente cerremos con una canción. Ahí me encantó. Capaz que no viene Leo para acá, pero está ahí. Aparte para que sepan que está, que no se fue, que se quedó, que también está ahí Victoria. Amados, es bueno que podamos trabajar en el entendimiento. Y dentro de este entendimiento, antes de orar, ¿para qué siembro lo que siembro? ¿Para qué soy generoso? ¿Cuál es la función de la generosidad? No, porque hay que hacerlo. Bueno, está bien. Pero ¿cuál es la función? ¿Entendí? ¿Sé para qué lo soy? Porque si lo entendiste, fuiste alumbrado, ves aunque sea un poquito, bueno, comunicate al teléfono que seguro va a aparecer ahí y participá de la generosidad. Porque ¿para qué somos generosos? Es para que la iglesia pueda seguir expresando y extendiendo la sustancia de la tinta, para que la palabra pueda seguir corriendo, para que algunos que quizás no están pasando un buen tiempo y eso genera que no puedan incorporarse a la edificación, puedan incorporarse. Así que si tenés después tu generosidad, te invito a que la puedas sembrar con entendimiento. Y por último quiero orar en función de esta palabra. Y quiero que ores conmigo, que convoques a tu familia, que los mires a los ojos, que entiendas, que yo también entienda que esta no es una palabra condenatoria, sino que es una palabra diagnóstico para ver dónde estamos parados, dónde estamos posicionados respecto a la certeza, respecto a la fe, respecto a por qué creo lo que creo y a quién le creo cuando creo. Y si estás ahí ya con la familia, te voy a invitar a que podamos orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por acompañarnos, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Gracias por la salud que has dispensado a tus hijos. Gracias
por quitarnos de todo sistema opresor de incertidumbre y permitirnos vivir en la certeza, Señor, en la certeza, Señor, en la realidad, en la vida, en el escenario, en la construcción del escenario para tu manifestación. Gracias, Padre, que cada uno de nosotros sea cada día más alumbrado respecto a la certeza, Padre, respecto al por qué hago lo que hago, respecto a si estamos parados en incertidumbre, Señor, para que podamos vivir en la certeza, en el entendimiento, en esas estructuras derribadas de pensamiento que no nos permiten ver, que no nos permiten alcanzar el conocimiento pleno de Cristo. Padre, oro para que todos y cada uno de los que estamos bajo el gobierno de esta palabra podamos profundizar en el entendimiento, podamos profundizar en la tinta, Señor, que podamos a través del entendimiento, de la profundización en la tinta, vivir en nosotros. Dice, el Verbo se hizo carne y se hizo carne ahora en su iglesia. La palabra está encarnada en la iglesia, está encarnada en el Espíritu, y que podamos vivir eso, Padre, en el alma, de una manera que podamos luego proyectarla y vivir conforme a lo que de nosotros está escrito en eso que escribiste. Gracias, Señor, por permitirnos participar en esa escritura, en eso que has escrito, por enviarnos a ser testigos. Señor, todo lo que esté generando incertidumbre, todo lo que esté generando tinieblas, todo lo que esté generando oscuridad, por el poder de la palabra, yo declaro que es derribado, y no solo derribado, sino desarraigado de aquellos que están al alcance de esta palabra, que han decidido escuchar esta palabra. Señor, declaramos que no solo la escucharán, sino que la oirán. Eso penetrará y serán de esos que decía el apóstol Pablo: creí, por lo cual hablé, creí, por lo cual edifiqué. Declaramos que viene un tremendo tiempo de edificadores, de los que creen, se paran en la certeza y en función de eso hablan lo que tienen que hablar y edifican lo que has mandado edificar en este tiempo y en esta generación. Y por causa de esa edificación, va a haber muchas personas que hoy saldrán de la incertidumbre y se posicionarán en la certeza, y por ese simple hecho, por ese simple paso, esas personas comenzarán a ver, por causa de la luz, cómo acceden a lo que por tiempo estuvo cerrado. Se abre un acceso a todas aquellas certezas que el Padre nos ha permitido vivir en este tiempo. Problemas de salud, problemas financieros, problemas de depresión, de angustia, de vidas cíclicas, quedan en el pasado por causa de dar el paso de la incertidumbre a la certeza. Señor, lo declaramos en tu nombre. Te damos gracias, papá. Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida, y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida, y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos. Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales, y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia, y que a su vez no se vea afectada en sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo. Para ello le solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma. En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono:
solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.